Buen día, licenciada, buen día a todo, a toda persona que desee ver este video. Hoy voy a hablar sobre el oficio que yo desearía tener en futuro. Bien, este sería ser abogado. Pues no es porque sea algo que a per se me guste, sino es algo que ayuda a combatir algo que me disgusta. Y es que la verdad es, no, una de las cosas que menos me gusta de este mundo es la injusticia. Y y me gustaría de una manera, ah, bueno, simplemente me gustaría combatirla. Es así de sencillo. Sí, el oficio de abogado es complicado y varias veces necesita varios requisitos, sobre todo académicos. Yo tengo buenas notas académicas, sin embargo, bien es cierto que para ser abogado se necesita una buena cantidad, así que puede o no que logre hacerlo. Existen muchos otros oficios que deseo hablar, pero sin embargo voy a seguir hablando bueno, de este oficio. Este oficio a per se es bastante complicado, vas a necesitar varios años para estudiarlo. Y por ejemplo necesitarías leer la Constitución. Y si por ejemplo por algunas circunstancias cambian la Constitución, también tendrás que leer esa parte cambiada de la Constitución. O si hacen un cambio total en la Constitución, también tendrás que aprendértela de tal manera. Tienes que aprender todas las leyes para usar a tu favor. Y a favor, claro, de la persona que estés defendiendo. ah, ¿Cómo se llama? Defendiendo o refutando en el estrado. No soy muy conocedor de las leyes, la verdad, tanto las positivas como las negativas. Y eso sería algo que no me termina de convencer. Sin embargo, uh, ese es mi sueño, ser abogado. Hablaría muchas cosas más de ser abogado. Por ejemplo, que le requieres varias, pero muchas horas de, ¿cómo se llama? De, de, del, de argumentación. Bueno, más bien que varias horas de argumentación, buena argumentación. Imagínate que, por ejemplo, deseas que la persona que estés abogando, esté, por ejemplo, en un problema y tú intentes solucionar ese problema. Tienes que investigar mucho sobre esa persona, si por ejemplo es culpable o no. Si es culpable, estás en un dilema ¿cómo se llama? De, de simplemente coger y decir, bueno, esta persona es culpable y a la cárcel. O simplemente no hacerlo, esta persona no es culpable, pues tenía problemas, por ejemplo, físicos, emocionales. Imagínate que estás defendiendo a un asesino. Esto ya se ha dado en muchos casos, por ejemplo, pero por ejemplo en Estados Unidos que una persona ha hecho prácticamente una masacre porque por ejemplo, ahí están las leyes de propiedad privada. Tú puedes coger y entrar, no puedes, básicamente tú tienes tu casa, ya, tienes tu casa. Esa casa nadie puede entrar. Tú puedes coger y... Así que tú no puedes entrar a esa casa, si no pueden... Seas la persona que seas, es, una persona puede matarte, fusilarte. Y se han dado muchos casos de que por estas leyes se han matado personas, X, Y, etcétera. O puede ser que sea por cosas positivas o negativas. Por ejemplo, viene un asesino a tu casa, lo matas y ya, arreglado. Pero si viene, por ejemplo, una persona que de bajos fondos, un vagabundo, y la matas, es algo un poco complicado. Si vienen jóvenes a simplemente hacer bromas, etcétera, también se complica un poco la cosa. O simplemente por X o Y circunstancias una persona entró a tu casa
Ah, y simplemente ya se da. Es un tema muy complicado y necesitas mucha memoria. Es decir, para terminar ya, para terminar todo, para ser abogado necesitas varias cosas. En primer lugar, necesitas mucha memoria para aprender la constitución, las leyes, etc. Por ejemplo, si tú puedes aprender la constitución de Ecuador, pero yo que sé, por aquí si hay circunstancias tienes que ir a Colombia, tienes que también aprenderte la constitución de Colombia, o si tienen la misma, pues no tienes que aprender nada. O si tienen más o menos las mismas, puedes defenderte, pero aún así las leyes son las leyes y tienes que seguirlas dependiendo del territorio, y eso es muy complicado. No puedes aprenderte la constitución así nomás. Ya la constitución es un cuaderno, bueno, un libro gigante que tiene varias leyes. Muchas coinciden con leyes de otros países, muchas coinciden con otras leyes de otros países, muchas coinciden con ninguna ley, etcétera. Y hay, por ejemplo, 30 países. O sea, imagínate ya haberte leído un libro y tienes que aprenderte todas las constituciones. Imagínate que tienes que aprender 450 líneas de la constitución. Y, por ejemplo, tienes 30 países y, por ejemplo, un 20% de esas líneas son cambiadas entre país en país en país. Tenías que leerte, no sé, 5.000. Pero bueno, tampoco tanto. La jurisdicción, por ejemplo, yo quiero ser abogado solo de Ecuador y me leo la constitución de Estados Unidos por si acaso para ser abogado. Para ser bueno, para saber las diferencias entre cada una de estas constituciones, en qué beneficia o no al usuario, etcétera, etcétera y etcétera. Y bueno, espero haber hecho bien el video. La edición no es la más favorable. Bueno, básicamente no he editado. ah, Básicamente porque no soy bueno editando también. Y, y bueno, eso sería todo. Muchas gracias de mi parte. Y espero haber terminado de una manera fructífera, por así llamarlo. Hasta luego.